Ella era invisible, no porque quisiera serlo, sino porque quienes la rodeaban nunca vieron el corazón detrás de sus manos. Se reían de su comida callejera, la llamaban humilde, tosca, por debajo de su paladar refinado. Pero lo que dijo el hijo del millonario después, eso heló a todos. El silencio tras sus palabras resonó más fuerte que cualquier insulto. No sé desde dónde me escuchas. Tal vez estés cocinando la cena para alguien que nunca dice gracias, o lavando platos mientras todos duermen. No importa qué hora sea, pero te prometo que la historia de hoy te conmoverá. Déjame llevarte a la Ciudad de México, a una imponente mansión en las lomas de Chapultepec, donde la neblina matutina se alza desde el valle como una oración susurrada. La cocina relucía con ollas de cobre que capturaban la luz temprana, electrodomésticos de acero inoxidable que valían más que los coches de la mayoría de la gente, y cubiertas de mármol que se extendían como ríos helados. Pero por toda su grandeza, se sentía fría, carente del calor que solo el amor puede encender. Aquí, cada amanecer encontraba a Rosa Martínez ya trabajando, el suave resplandor del horno su única compañía antes de que la casa despertara. A los 57 años, las manos de Rosa llevaban los mapas de incontables comidas, pequeñas cicatrices de cuchillos apresurados, callos de amasar masa, dedos que se movían con la precisión de una pianista de concierto sobre tablas de cortar suavizadas por décadas de devoción. Su cabello oscuro, veteado de plata, siempre recogido en un moño sencillo, y su delantal, uno azul descolorido que había traído de su pequeño departamento en la colonia Doctores, era su uniforme elegido, no las batas blancas almidonadas que habían usado las cocineras anteriores. La comida de Rosa era una carta de amor escrita en humo y especias. Llevaba el alma de su barrio, el chisporroteo de la carne asada de los puestos de la calle Regina, la calidez terrosa de la masa fresca de la tortillería de Doña Carmen, la profundidad compleja del mole que tardaba 3 días en perfeccionarse. Su comida hablaba de celebraciones en departamentos estrechos, donde 20 personas, de alguna manera, cabían alrededor de mesas hechas para 6, de quinceañeras donde toda la cuadra bailaba hasta el amanecer, de domingos por la mañana, cuando el olor del menudo podía curar tanto las crudas como las penas del corazón. Pero en esta casa de candelabros de cristal y platería importada, su comida era desestimada como étnica, muy picosa, comida callejera, indigna de paladares refinados. La mansión pertenecía a Ricardo Calderón, cuyo imperio restaurantero lo había convertido en uno de los hombres más ricos de México. Sus establecimientos con estrella Michelin salpicaban la ciudad como joyas relucientes, cada uno un templo a la gastronomía molecular e ingredientes traídos de continentes distantes. Su patrimonio neto, estimado en más de 4.000 millones de pesos, incluía inversiones inmobiliarias por toda la zona metropolitana, una cartera de acciones tecnológicas que se habían multiplicado durante el auge del sector, e incluso una modesta participación en Bitcoin que su asesor financiero había recomendado como cobertura contra la inflación. El mundo de Ricardo olía a aceite de trufa y precisión estéril, pero nunca al romero que Rosa frotaba entre sus palmas para liberar su fragancia punzante como pino, nunca a los chiles secos que tostaba hasta que liberaran sus secretos ahumados. Sus experiencias culinarias eran actuaciones, asuntos orquestados donde la presentación importaba más que la nutrición, donde la distancia entre chef y comensal se medía tanto en metros como en filosofía. Rosa había estado trabajando en esta mansión durante 15 años, llegando cada mañana a las 5:30, cuando la ciudad aún dormía, saliendo después del atardecer, cuando los platos de la cena de la familia relucían en el lavavajillas. Era un pulso constante en el trasfondo, nunca alzándose por encima de la sombra del imperio, nunca reconocida en las conversaciones de las cenas que alababan la visión culinaria de Ricardo. Su propio viaje culinario había comenzado no en escuelas gastronómicas o cocinas prestigiosas, sino en la cocina estrecha de su abuela en Xochimilco, donde aprendió que cocinar no era solo alimentar cuerpos, era alimentar almas. La neblina matutina se adhería a las ventanas de la mansión mientras Rosa se movía por su ritual matutino. Revisó la masa madre que había estado nutriendo durante años, su aroma terroso llenando sus fosas nasales con consuelo. El comal de hierro fundido
ennegrecido por miles de tortillas, se calentaba lentamente en la estufa, la única pieza de equipo que le habían permitido conservar cuando Ricardo renovó la cocina con 300.000 pesos de electrodomésticos alemanes. Sus movimientos eran una meditación, cada gesto con propósito y gracia, como una bailarina que había ensayado estos pasos hasta que se volvieron respiración. La casa arriba de ella comenzaba a moverse. Los tacones de Elena Calderón chascaron contra los pisos de mármol, mientras se dirigía al rincón del desayuno, su voz ya aguda con las primeras quejas del día. Los 3 hijos Calderón, Margarita de 25 años, y trabajando en el grupo restaurantero de su padre, Jaime, de 23 y recién graduado de su maestría en administración, y Samuel, de 21 y recién regresado de la Universidad Iberoamericana, se movían por sus rutinas matutinas con el derecho casual de quienes nunca habían conocido la carencia. Rosa comenzó a preparar el desayuno, sus manos trabajando sin pensamiento consciente. Jugo de naranja fresco, no de concentrado, sino de naranjas Valencia, que había seleccionado ella misma en el mercado de San Juan. Avena cortada en acero que cocinaría lentamente, revolviendo en el sentido de las manecillas del reloj, porque su abuela le había enseñado que hacía la papilla más cremosa. Huevos de rancho de una granja en Toluca, donde sabía que las gallinas tenían nombres. Cada ingrediente elegido con cuidado, cada platillo preparado con intención, aunque sabía que Elena apenas levantaría la vista de su teléfono para reconocer la comida. Pero mientras Rosa trabajaba, su mente vagó hacia la conversación que había escuchado la noche anterior. Ricardo había estado en una llamada con sus gerentes de restaurante discutiendo la adquisición de otra propiedad, un trato que valía varios millones de pesos. Ubicación, ubicación, ubicación. Se había reído en su teléfono. Compra barato, renueva inteligentemente y observa cómo se disparan los valores de las propiedades. Así es como construyes riqueza real. La ironía no se le escapó a Rosa, un hombre que compraba y vendía restaurantes como piezas de ajedrez. Sin embargo, no podía reconocer el valor de la mujer que había estado nutriendo a su familia durante década y media. La cocina se llenó del aroma de granos de café frescos, importados de una finca de origen único en Chiapas, el tipo de detalle que Ricardo apreciaba cuando se trataba de su negocio, pero pasaba por alto cuando Rosa trataba de explicar por qué obtenía sus especias de vendedores específicos en la Doctores. Molió los granos a mano, escuchando el zumbido mecánico de la casa despertando, el suave susurro de los pisos radiantes, el sonido distante de regaderas corriendo, el pitido electrónico del sistema de seguridad siendo desactivado. Este era su dominio. Estas horas previas al amanecer cuando la cocina le pertenecía solo a ella. Pronto, el espacio se llenaría con el caos del desayuno familiar, la prisa de horarios y demandas, la descalificación casual de sus esfuerzos. Pero por ahora, en este momento silencioso antes de la tormenta, Rosa se permitió recordar por qué cocinaba, no por reconocimiento o alabanza, sino porque alimentar a la gente era la manera más honesta que conocía de decir te amo, incluso cuando ese amor pasaba desapercibido. La neblina afuera comenzaba a levantarse, revelando destellos de la ciudad donde los microbuses se movían como ciudades flotantes, transportando trabajadores que valían millones a través del Valle de México. Rosa los observó por un momento, pensando en su propio viaje desde el pequeño pueblo, donde su abuela le había enseñado a hacer tortillas solo con el tacto, hasta esta cocina reluciente donde su herencia era vista como algo que superar en lugar de celebrar. El viaje de Rosa a la mansión Calderón comenzó 18 años atrás, no con grandes ambiciones, sino con necesidad desesperante. Había llegado a la Ciudad de México después de la muerte de su esposo Miguel, en un accidente de construcción, cargando nada más que una maleta gastada, el molcajete de su abuela envuelto en toallas viejas y el número de teléfono de su prima María, que trabajaba como empleada doméstica en Las Lomas. Las colinas empinadas de la ciudad le habían parecido insuperables entonces, tanto literal como metafóricamente, mientras subía por colonias donde las casas se volvían más grandes y los rostros más blancos con cada paso hacia arriba. El anuncio de trabajo había estado metido entre listados de coches de lujo
y anuncios de escuelas privadas exclusivas en el tablón de anuncios comunitario de Las Lomas. Se necesita ayuda doméstica para familia prominente. Discreción y confiabilidad esenciales, decía, listando un salario que era dinero que cambiaría la vida para Rosa. Se había postulado sabiendo que no estaba calificada, su español aún fuertemente acentuado por su origen rural, su experiencia limitada a cuidar a su propia familia y ayudar en las cenas comunitarias de su iglesia. Ricardo Calderón apenas la había mirado durante esa primera entrevista, tratando la contratación como solo otra transacción comercial para delegar a su esposa Elena. Rosa recordaba estar sentada en la sala formal, sus manos dobladas en su regazo, mientras Elena la interrogaba sobre referencias y disponibilidad como si estuviera entrevistando para un puesto en un banco, en lugar de pedirle que cuidara las necesidades más íntimas de una familia. El trabajo era para limpieza y asistencia básica en la cocina. Los Calderón empleaban un chef entrenado del Instituto Culinario de México para sus comidas reales. Pero Rosa tenía un arma secreta que su currículum no podía capturar, un entendimiento instintivo de que una casa necesitaba más que limpieza para convertirse en hogar. Durante sus primeros meses, mientras sacudía los estantes interminables de libros empastados en cuero que nadie leía y pulía platería que se usaba solo por estatus, comenzó a notar cosas. Margarita luchando con solicitudes universitarias en la mesa del comedor, el estrés escrito en la forma en que masticaba su pluma. Jaime practicando presentaciones para sus clases de negocios, su confianza vacilando cuando pensaba que nadie lo veía. Samuel, entonces de solo 15 años, a menudo sentado solo en el rincón del desayuno, viéndose perdido en su propia casa. Comenzó pequeño. Durante su descanso de la tarde, Rosa preparaba bocadillos simples para ella misma, quesadillas hechas con queso que compraba en el mercado de la Doctores, frijoles refritos que realmente sabían a frijoles en lugar de la versión insípida enlatada que usaba el chef de la familia, agua fresca hecha con fruta fresca y hierbabuena que cultivaba en una pequeña maceta en el alféizar de la ventana de la cocina. Los niños comenzaron a aparecer durante estas comidas informales, atraídos por aromas que realmente despertaban sus apetitos en lugar de satisfacerlos como mera formalidad. Margarita fue la primera en aventurarse cerca. ¿Qué es ese olor?, había preguntado una tarde, encontrando a Rosa preparando salsas frescas con jitomates, cebollas y cilantro. Rosa había explicado cada ingrediente, dejando que Margarita probara los componentes individuales antes de combinarlos, enseñándole que cocinar no era magia, sino paciencia y entendimiento. Pronto, Margarita estaba pasando sus descansos de estudio en la cocina, y Rosa notó que sus calificaciones mejoraban mientras sus niveles de estrés disminuían. Jaime siguió después, inicialmente escéptico, pero gradualmente ganado por los tamales de Rosa, masa que realmente podía saborear, en lugar del almidón sin sabor al que estaba acostumbrado, paleta de cerdo que había sido cocida lentamente con chiles secos hasta que se deshacía al toque de un tenedor. ¿Cómo haces que la carne sepa así?, había preguntado, y Rosa había sonreído explicando sobre marinadas que requerían tiempo, sobre la importancia de dorar la carne apropiadamente, sobre cómo la mejor cocina no podía ser apresurada. Pero fue Samuel quien se convirtió en su verdadero estudiante. Incluso como adolescente, poseía un entendimiento intuitivo de cómo la comida podía ser tanto nutrición como comunicación. Se sentaría en la barra de la cocina haciendo tarea mientras Rosa preparaba la cena, haciendo preguntas no solo sobre técnicas, sino sobre las historias detrás de los platillos. ¿Por qué agregas chocolate al mole?, había preguntado, y Rosa le había contado sobre su bisabuela, quien descubrió que un pedacito de chocolate amargo podía balancear el picor de los chiles y crear profundidad que ningún libro de cocina podría enseñar. La transformación ocurrió gradualmente, tan sutilmente que incluso Rosa no se dio cuenta al principio. Los hijos Calderón comenzaron a pedir su comida específicamente, pidiéndole que les empacara almuerzos en lugar de darles dinero para la cafetería de la escuela. Empezaron a traer amigos a casa para sesiones de estudio, sabiendo que Rosa tendría tortillas frescas y guacamole casero esperando. La cocina, antes estéril y formal, comenzó a sentirse viva con risa y conversación.
Cuando el chef original se fue abruptamente, un desacuerdo sobre control creativo que Rosa solo entendió en fragmentos, Ricardo enfrentó un dilema. Las cenas de su esposa eran legendarias en su círculo social, asuntos cuidadosamente orquestados que requerían a alguien que entendiera tanto técnicas clásicas como el paladar sofisticado de la élite de la Ciudad de México. Rosa nunca había solicitado el puesto, nunca había pedido la promoción. Simplemente estaba ahí, confiable y capaz, cuando la desesperación demandó una solución inmediata. ¿Puedes manejar una cena para 12 personas este viernes?, había preguntado Ricardo, su tono sugiriendo que esperaba que la respuesta fuera no. Pero Rosa había asentido, ya planeando mentalmente un menú que honraría su propia herencia mientras respetaba las expectativas sociales de la familia. Preparó chiles rellenos, usando el mejor queso que el dinero de Ricardo podía comprar, pero los rellenó con una mezcla que incluía la mezcla secreta de hierbas de su abuela. Hizo mole poblano desde cero, moliendo sus propias especias, pero lo sirvió junto al lomo de res perfectamente cocido, en lugar del tradicional guajolote. Esa noche, observando a través de la ventana de servicio de la cocina, mientras los invitados de Ricardo saboreaban cada bocado, pidiendo segundas porciones y elogiando los sabores complejos, Rosa sintió un orgullo que nunca había experimentado en todos sus años, siguiendo menús de otras personas. Había encontrado una manera de ser ella misma dentro de las limitaciones de su posición, de honrar su herencia mientras servía las necesidades de sus empleadores. Margarita había pasado de contrabando un plato a la cocina después, insistiendo en que Rosa probara su propia cocina servida en la mejor porcelana de la familia. «Deberías ver sus caras», había susurrado conspiradoramente. «Las amigas de mamá ya están pidiendo tus recetas». Por primera vez en años, Rosa se sintió visible, valorada, vista por la artista que siempre había sabido que era. Pero la promoción llegó sin reconocimiento, sin ceremonia, sin siquiera una conversación sobre sus nuevas responsabilidades o compensación. Ricardo simplemente agregó preparación de comidas a sus deberes mientras mantenía su título oficial como personal doméstico. Su salario aumentó modestamente, lo suficiente para mudarse de su departamento tipo estudio en la Doctores a uno pequeño de una recámara, lo suficiente para enviar dinero a su hermana en Oaxaca, pero no lo suficiente para reflejar el verdadero valor que aportaba a la vida diaria de la familia. Se convirtió en la guardiana de los ritmos de la familia, aprendiendo las preferencias de cada persona y adaptándose en consecuencia. Elena prefería su café fuerte, pero sus sabores suaves, una contradicción que Rosa navegó sirviendo platillos sofisticados con picor sutil. Ricardo respetaba la precisión y presentación, así que Rosa aprendió a platear su comida callejera con la elegancia visual del imperio restaurantero de él. Los niños simplemente querían autenticidad, sabores que contaran historias en lugar de meramente llenar estómagos. Durante 15 años, había sido la orquestadora silenciosa de la felicidad de la familia Calderón, creando recuerdos una comida a la vez, nunca pidiendo crédito o reconocimiento, encontrando satisfacción en los platos vacíos y suspiros satisfechos que eran su única retroalimentación. Había visto a los niños crecer de adolescentes a adultos, había cocinado sus pasteles de cumpleaños y cenas de graduación, había preparado comida de consuelo durante desamores y banquetes de celebración durante triunfos. Sin embargo, permanecía invisible en sus historias de éxito, no mencionada en su gratitud, ausente de las fotografías familiares que documentaban su historia compartida. Era el fantasma en su máquina, esencial pero no reconocida, como la electricidad que encendía sus luces o el agua que llenaba sus tuberías, necesaria, confiable y completamente dada por sentado. La falta de respeto diaria llegaba como neblina matutina, tan gradual y persistente que se volvía parte del paisaje, desapercibido hasta que había oscurecido completamente la vista. Rosa la experimentaba en 1000 pequeños cortes, cada uno solo pareciendo insignificante, pero juntos creando una herida que nunca sanaba del todo. Elena Calderón se especializaba en el arte de la disminución disfrazada como conversación casual. Rosa hace tortillas adecuadas, les decía a sus invitados mientras Rosa servía las tortillas de maíz hechas a mano que le habían tomado 2 horas preparar desde cero, aunque, por supuesto,
no son nada como las que conseguirías en un restaurante apropiado. La palabra adecuadas colgaba en el aire como humo, reduciendo horas de trabajo hábil a mera competencia, desestimando la experiencia de Rosa como si fuera un electrodoméstico de cocina que funcionaba satisfactoriamente pero sin distinción. Durante las reuniones semanales de bridge de Elena, Rosa preparaba extensos aperitivos, empanadas delicadas con masa fina como papel, ceviche que requería tiempo preciso para curar el pescado apropiadamente, tamales envueltos en hojas de maíz que tenía que ir a 3 mercados diferentes para encontrar. Las señoras devoraban cada bocado mientras discutían sus últimos esfuerzos caritativos y planes de vacaciones, nunca reconociendo la presencia de Rosa mientras ella rellenaba sus vasos de agua y recogía sus platos. «No sé dónde Elena encuentra a esta gente», había comentado una de las mujeres hablando de Rosa como si fuera sorda en lugar de simplemente servir silenciosamente. «Supongo que trabajan barato, pero honestamente, esta comida picante es tan étnica. Mi sistema digestivo simplemente no fue diseñado para todos estos chiles». Mientras tanto, la mujer alcanzaba su tercera porción del dip de chile poblano de Rosa, sus acciones contradiciendo sus palabras con cada bocado. Los platillos distintivos de Rosa se convirtieron en esas cosas mexicanas, en el vocabulario de la familia, una designación que borraba tanto su complejidad como su habilidad para crearlos. Su mole, que requería 37 ingredientes y 3 días de preparación, una receta pasada a través de 4 generaciones de su familia, era referido como esa salsa café que hace Rosa. El desdén casual dolía más que los insultos abiertos habrían dolido, porque revelaba qué tan completamente su arte había sido reducido a combustible, su herencia a conveniencia. La falta de respeto de Ricardo era más sutil pero igualmente corrosiva. Criticaba sus presentaciones con el mismo tono que usaba para discutir ubicaciones de restaurantes con bajo rendimiento, tratando su cocina como un producto para optimizar en lugar de una expresión para apreciar. «El emplatado necesita trabajo», comentaba, parado sobre su hombro mientras ella preparaba la cena. «En mis restaurantes entendemos que la gente come primero con los ojos. Esto se ve demasiado rústico». La palabra rústico se convirtió en su eufemismo favorito para todo lo que encontraba poco sofisticado sobre su cocina. Sus tortillas hechas a mano eran inconsistentemente rústicas. Sus carnitas cocidas lentamente, carne tan tierna que podía cortarse con tenedor, era rústica pero le falta refinamiento. Incluso sus platos cuidadosamente compuestos, que había aprendido a arreglar con la precisión de un joyero, eran desestimados como competentes de manera rústica. Durante escenas de negocios en la mansión, Rosa preparaba elaboradas comidas de múltiples tiempos que mostraban su versatilidad, técnicas francesas aplicadas a ingredientes mexicanos, sabores familiares elevados a través de presentación cuidadosa e ingredientes premium que la riqueza de Ricardo hacía posible. Se había enseñado a sí misma salsas madre clásicas, estudió los libros de Jacques Pepin durante sus raras tardes libres, practicó cortes de cuchillo hasta que su brunoise era tan preciso como el de cualquier graduado de escuela culinaria. Pero cuando Ricardo presentaba las comidas a sus socios de negocios, se disculpaba por ellas. «Nuestra cocinera prepara lo que llama cocina mexicana elevada», decía con una ligera sonrisa que sugería que todos compartían la misma broma. «No es exactamente lo que encontrarías en Pujol, pero tiene su propio encanto». Rosa, sirviendo la comida que había pasado 8 horas preparando, sentiría su cara arder de humillación mientras mantenía la expresión neutral que años de trabajo doméstico le habían enseñado a perfeccionar. Las crueldades casuales se acumulaban como interés sobre deuda impaga, aumentando diariamente hasta que el peso se volvió casi insoportable. Margarita, ahora trabajando en el imperio restaurantero de su padre, traería colegas a casa para cenar y luego pasaría la comida explicando por qué la comida de su familia era auténtica, pero obviamente no de calidad restaurantera. Jaime, después de completar su maestría, comenzó a ofrecer consejos comerciales no solicitados sobre cómo Rosa podría escalar sus recetas para producción comercial, como si los secretos cuidadosamente guardados de su abuela
fueran solo otra mercancía para monetizar. Incluso el personal doméstico, tomando pistas de sus empleadores, comenzó a tratar a Rosa con condescendencia casual. El servicio de limpieza reorganizaría sus herramientas de cocina, moviendo su colección de especias cuidadosamente organizada y actuando sorprendidos cuando les pedía que dejaran su estación sola. «Son solo cosas de cocina», había dicho el jefe de limpieza, encogiéndose de hombros, incapaz de entender que cada frasco y cuchillo contenía la sabiduría acumulada de décadas. Los nuevos repartidores, no familiarizados con la rutina de Rosa, entregarían pedidos de víveres a Elena en lugar de llevarlos directamente a la cocina. Elena entonces presentaría los ingredientes a Rosa como si le estuviera haciendo un favor, a menudo comentando sobre el costo de artículos especiales que Rosa había solicitado específicamente. «¿$40 por estos chiles?», preguntaría, sosteniendo el paquete de chiles secos que se transformarían en la base compleja del famoso mole de Rosa. «Supongo que cuando no estás gastando tu propio dinero, todo parece razonable». Durante preparaciones navideñas, cuando Rosa trabajaba 16 horas al día para crear las comidas elaboradas que la familia extendida de Elena esperaba, el agotamiento se asentaba en sus huesos como lluvia en tierra sedienta. Llegaba antes del amanecer para comenzar preparaciones que continuarían pasada la medianoche, formando a mano cientos de tamales, cociendo a fuego lento caldos que se convertirían en la base para múltiples platillos, amasando masa de pan entre sus dedos hasta que lograra la textura perfecta que su abuela le había enseñado a reconocer solo con el tacto. Sin embargo, cuando la familia extendida se reunía, alabando el banquete y pidiendo recetas, Elena sonreiría cortésmente y aceptaría los cumplidos como si hubiera orquestado el milagro ella misma. «Oh, ya sabes cómo es durante las fiestas», se reiría. «Todo es tan agitado tratando de manejar todo». Rosa observaría desde la puerta de la cocina, invisible en su agotamiento, mientras Elena se bañaba en apreciación por trabajo que nunca había tocado, por arte que no podía comenzar a comprender. La acumulación de estos momentos creó una forma peculiar de latigazo emocional. Los días de Rosa estaban llenos de la satisfacción profunda de crear belleza de ingredientes simples, el placer meditativo de técnicas perfeccionadas durante décadas, la alegría de observar las caras de la gente iluminarse cuando probaban su comida. Pero esos momentos de orgullo profesional eran constantemente socavados por recordatorios de que sus empleadores la veían como intercambiable, reemplazable, valiosa solo por su confiabilidad en lugar de su habilidad irreemplazable. Comenzó a guardar su corazón más cuidadosamente, encontrando consuelo en las horas de la madrugada cuando la cocina le pertenecía solo a ella, cuando podía trabajar sin comentarios o críticas, cuando sus manos podían hablar el idioma que siempre habían conocido sin traducción o disculpa. Pero incluso en esos momentos preciosos de soledad, podía sentir el peso de la invisibilidad asentándose alrededor de sus hombros como una capa que nunca podría quitarse del todo. Pero Samuel era diferente. Incluso de niño, había poseído un entendimiento intuitivo de que la comida era más que combustible, que la cocina guardaba secretos que su educación formal no podría enseñar. Mientras sus hermanos se apresuraban por las comidas para regresar a sus pantallas y horarios, Samuel se quedaba en la barra de la cocina, preguntándole a Rosa sobre las historias detrás de sus platillos, los recuerdos incrustados en sus recetas. La conexión comenzó durante sus años de preparatoria, cuando los dolores de crecimiento adolescentes lo enviaron buscando comida de consuelo que realmente proporcionara consuelo. La cocina de Rosa se convirtió en su refugio de la presión de las expectativas de escuela privada y la suposición de su padre de que haría una transición sin problemas al imperio comercial familiar. En una casa donde cada conversación parecía llevar el peso del desempeño y logro, el dominio de Rosa ofrecía algo diferente: aceptación sin juicio, nutrición sin condiciones. Samuel llegaba a la cocina la mayoría de las tardes, mochila pesada con libros de texto de preparación universitaria y materiales de preparación universitaria, y Rosa proporcionaba sin palabras lo que él necesitara. A veces eran galletas de chispas de chocolate aún calientes que le recordaban que todavía era un niño,
a pesar de las expectativas adultas de su familia. A veces era un tazón de su sopa suave de pollo, el caldo dorado con azafrán y rico con el tipo de paciencia que no podía comprarse con toda la riqueza de su padre. A veces era simplemente su presencia, constante y tranquilizadora, mientras él luchaba con tareas de cálculo o batallaba con ensayos universitarios. Con el tiempo, su relación evolucionó del simple consuelo a la verdadera mentoría. Samuel comenzó a hacer preguntas que revelaban su creciente sofisticación sobre comida y cultura. ¿Por qué agregas ralladura de naranja a tu mole?, inquiriría, y Rosa explicaría sobre el equilibrio, cómo la luminosidad cítrica elevaba la oscuridad terrosa del chocolate y chiles, creando complejidad que mantenía a la gente interesada en lugar de simplemente satisfecha. Le enseñó que la gran cocina no trataba sobre seguir recetas, sino sobre entender relaciones, como la sal realza la dulzura, como el ácido corta la riqueza, como el tiempo transforma carne dura en seda. Durante su último año, cuando las solicitudes universitarias demandaban ensayos sobre influencias significativas, Samuel pasó horas en la barra de la cocina, entrevistando a Rosa sobre su filosofía culinaria. Aprendió que nunca había poseído un libro de cocina hasta que comenzó a trabajar para su familia, que su conocimiento venía de observar las manos de su abuela, de probar y ajustar, de entender que cocinar era esencialmente resolver problemas con tus sentidos como guía. Mi abuela podía decir cuando el pan estaba apropiadamente amasado solo tocándolo, le dijo Rosa una noche mientras le enseñaba a hacer pasta fresca. No por cronometrarlo o contar dobleces, sino por cómo se sentía la masa bajo sus dedos. Decía que cocinar no estaba en tu cabeza, estaba en tus manos y corazón. Samuel había tratado de replicar la sensación que Rosa describía, presionando sus dedos inexpertos en la masa, mientras ella guiaba sus movimientos, comenzando a entender que la maestría no podía apresurarse o comprarse. Cuando Samuel se fue a la Universidad Iberoamericana, Rosa sintió la ausencia agudamente. La cocina parecía demasiado silenciosa durante horas de la tarde que habían estado llenas de sus preguntas y risa, pero regresaba durante fiestas con nuevas historias y perspectivas, habiendo descubierto restaurantes y culturas alimentarias que expandieron su entendimiento de lo que Rosa le había estado enseñando todo el tiempo. Le traería sal de Guerrero con su sabor mineral distintivo, o aceite de oliva de pequeños productores de Guanajuato, ansioso por compartir descubrimientos con la mujer que había despertado su paladar a la posibilidad. Sus conversaciones durante esas visitas universitarias revelaron la creciente conciencia de Samuel de la inequidad en su propio hogar. Comenzó a notar cómo las amigas de su madre elogiaban comida sin reconocer la presencia de Rosa, como su padre discutía calidad restaurantera sin reconocer el arte que ocurría en su propia cocina. El descuido casual que Rosa había soportado durante años se volvió visible a los ojos madurantes de Samuel, y su incomodidad creció junto con su apreciación por su habilidad. «No es justo cómo te tratan», dijo una noche durante su penúltimo año, encontrando a Rosa en la cocina a medianoche, preparando masa para el pan del día siguiente. Ella había sonreído tristemente y continuó amasando, sus manos moviéndose en el ritmo que había aprendido 40 años antes en la cocina de su abuela. «La justicia es un lujo, mijo», había respondido, usando el cariñoso a pesar de su relación empleador-empleada. «No estoy aquí por justicia. Estoy aquí para alimentar gente, y cuando la gente es alimentada con amor, algo bueno sale de eso, incluso si nunca dicen gracias». Pero Samuel ya no estaba satisfecho con esa aceptación. Sus cursos universitarios en sociología y estudios culturales le habían dado vocabulario para conceptos que había sentido, pero no podía articular. Apropiación cultural, explotación laboral de inmigrantes, la manera en que el verdadero arte era desvalorizado cuando venía de manos de clase trabajadora. Comenzó a ver el trato de su familia hacia Rosa no como negligencia benigna, sino como discriminación activa, un reflejo de sistemas más amplios que permitían que gente como sus padres se beneficiara de habilidades que ni poseían ni compensaban apropiadamente. Durante su último semestre, Samuel convenció a Rosa de que le permitiera documentar algunas de sus recetas, ostensiblemente para un proyecto de antropología cultural, pero en realidad
porque temía perder acceso a su conocimiento cuando se graduara y se mudara. Pasaron horas juntos, Rosa demostrando técnicas mientras Samuel tomaba notas cuidadosas, tratando de capturar no solo ingredientes y medidas, sino también los ajustes intuitivos que hacía basándose en humedad, altitud, la calidad de ingredientes particulares. «Realmente no puedes escribir cómo hacer mole», explicó Rosa mientras tostaba chiles secos sobre llama abierta, volteándolos cuidadosamente para lograr un carbonizado uniforme sin quemarse. «Cada lote es una conversación entre tú y los ingredientes. Los chiles te dicen cuándo están listos, el chocolate te dice cuándo es suficiente, la carne te dice cuándo está tierna. Tienes que escuchar, no solo seguir direcciones». Samuel trató de transcribir esa sabiduría, sabiendo que sus notas nunca podrían capturar completamente el conocimiento que Rosa llevaba en sus manos y corazón. Pero el proceso reveló la profundidad de su experiencia, los años de experimentación y refinamiento que habían entrado en dominar técnicas que parecían sin esfuerzo cuando las realizaba. Comenzó a entender que lo que su familia desestimaba como cocina simple era en realidad arte culinario sofisticado, informado por generaciones de conocimiento acumulado. Su conversación final antes de su graduación fue tanto celebración como lamento. Samuel había conseguido un puesto en un restaurante prestigioso de la Ciudad de México, su título y conexiones familiares abriendo puertas que permanecían cerradas para cocineras como Rosa, a pesar de su habilidad superior. Ambos entendían la ironía. Él estaría comenzando su carrera en cocinas donde la experiencia de ella la haría invaluable, pero su falta de credenciales formales probablemente la mantendría para siempre invisible. «Prométeme algo», había dicho Samuel mientras Rosa empacaba contenedores de sus comidas favoritas para su nuevo departamento. «Prométeme que nunca los dejarás hacerte sentir pequeña. Lo que haces aquí, lo que me has enseñado, no es solo cocinar. Es mantener la cultura viva, es hacer el amor visible, es hacer algo que la mayoría de la gente pasa toda su vida tratando de descubrir». Rosa había asentido, conmovida por su reconocimiento, pero sabiendo que las promesas no podían protegerla de las erosiones diarias de dignidad que venían con su posición. Después de la graduación, las visitas de Samuel se volvieron menos frecuentes, mientras su carrera restaurantera demandaba horas cada vez más largas. Pero Rosa atesoraba sus llamadas telefónicas ocasionales y las fotografías que le enviaba desde su cocina profesional, mostrando técnicas que había aprendido observando sus manos, platillos que llevaban la influencia sutil de su enseñanza. En una familia que la veía como ayuda reemplazable, Samuel solo la reconocía como maestra irreemplazable, la guardiana de conocimiento que no podía comprarse o acreditarse, solo ganarse a través de décadas de práctica paciente y compartir generoso. El desafío llegó en una mañana de martes en marzo, envuelto en la cortesía falsa que la gente rica usa para entregar noticias devastadoras. Ricardo apareció en la cocina durante la preparación matutina de Rosa, su presencia lo suficientemente inusual para hacer que sus manos se pausaran en su ritmo automático de picar cebollas para el sofrito del día. Detrás de él estaba una mujer que Rosa nunca había visto antes, alta, rubia, costosamente vestida en blancos de chef que eran tan prístinos que prácticamente relucían bajo la iluminación empotrada de la cocina. «Rosa, me gustaría que conocieras a la chef Madison Pierce», anunció Ricardo, con el tipo de entusiasmo forzado que típicamente reservaba para inversionistas restauranteros o miembros del consejo de la ciudad cuya aprobación necesitaba. «Madison viene a nosotros de la cocina de Daniel Boulud en Nueva York y se hará cargo de nuestra preparación de comidas y planificación de menús en adelante». Las palabras aterrizaron como golpes físicos, cada una calculada para minimizar los 15 años de servicio de Rosa, mientras maximizaba las credenciales de la recién llegada. Chef Madison Pierce, no solo Madison, sino Chef Madison Pierce, extendió una mano manicurada que claramente nunca había pasado décadas agarrando mangos de cuchillos o amasando masa de pan hasta que le dolieran los nudillos. Su sonrisa era profesionalmente cálida, pero sus ojos ya estaban catalogando la cocina.
mentalmente reorganizando el espacio de trabajo cuidadosamente organizado de Rosa para adaptarse a sus propias preferencias. «He escuchado cosas maravillosas sobre tus contribuciones al hogar», dijo Madison, su pausa antes de contribuciones, cargada con el tipo de despido educado que Rosa había aprendido a reconocer después de años en servicio. «Estoy segura de que podemos encontrar maneras para que continúes apoyando las necesidades de la familia en otras capacidades». Otras capacidades. El eufemismo colgó en el aire como el aroma de ajo quemado, imposible de ignorar y desagradable de reconocer directamente. Rosa entendió inmediatamente que estaba siendo degradada, relegada de chef a personal de limpieza, de artesana a trabajadora invisible. El molcajete de su abuela, suavizado por generaciones de moler especias, sería reemplazado por el procesador de alimentos caro de Madison. Su comal de hierro fundido, sazonado a la perfección durante años de cuidado paciente, sería apartado para la colección de sartenes franceses de cobre de Madison. Ricardo ya estaba explicando el cronograma de transición, discutiendo los planes de Madison de modernizar el menú con cocina americana contemporánea que reflejaría mejor la marca sofisticada del imperio restaurantero de él. Rosa escuchó fragmentos a través del rugido en sus oídos: gastronomía molecular, ingredientes de origen local, presentaciones dignas de Instagram. Todo lo que había aprendido sobre alimentar a la gente con amor e intención estaba siendo desestimado como desactualizado, poco sofisticado, inadecuado para los gustos en evolución de la familia. Por supuesto, todavía necesitaremos la ayuda de Rosa con trabajo de preparación básico, estaba diciendo Madison, ya estableciendo la jerarquía que gobernaría su relación laboral. Picar verduras, limpiar equipo, mantener inventario. Entiendo que ha sido bastante confiable en esas áreas. El arte de Rosa estaba siendo reducido a trabajo manual, su experiencia desestimada como mera confiabilidad, como si cualquiera con manos funcionando pudiera hacer lo que ella hacía. Las primeras semanas de la transición fueron una clase magistral en humillación profesional. Madison se instaló en la cocina de Rosa como un general conquistador, inmediatamente reorganizando todo para adaptarse a sus sensibilidades entrenadas clásicamente. La colección de especias de Rosa, organizada según los perfiles de sabor que había desarrollado durante décadas, fue consolidada en un solo gabinete para hacer espacio para el equipo de gastronomía molecular de Madison. Sus cuchillos atesorados, cada uno seleccionado a mano y perfectamente balanceado para su agarre, fueron movidos a un cajón mientras el acero japonés de Madison reclamaba la tira magnética en la pared. La cocina de Madison era técnicamente competente, pero emocionalmente estéril, el tipo de comida que impresionaba a los invitados con su sofisticación visual, pero los dejaba de alguna manera insatisfechos a pesar de haber consumido calorías adecuadas. Su platillo distintivo era elote callejero deconstruido, papel de seda de maíz lleno de esencia de maíz, cubierto con nieve de cotija y polvo de chile aplicado con pinzas de precisión. Era hermoso, innovador y completamente sin alma, carente de cualquier conexión con la simplicidad consoladora del elote real vendido desde carritos en el barrio de Rosa. Rosa observó a Madison trabajar con el tipo de fascinación usualmente reservada para observar accidentes desarrollarse en cámara lenta. Cada técnica era realizada con espectáculo en lugar de eficiencia, cada ingrediente tratado como un componente en un experimento científico en lugar de un regalo que honrar. Madison consultaría su iPhone para medidas que Rosa llevaba en memoria muscular. Cronometraría cada paso con precisión digital, mientras Rosa había aprendido a confiar en sus sentidos para indicar cuándo algo estaba listo. Las reacciones de la familia proporcionaron su propia forma de tortura. Elena inmediatamente abrazó las presentaciones sofisticadas de Madison, elogiando composiciones elaboradas que tomaban horas construir y minutos consumir. «Finalmente, tenemos comida de calidad restaurantera en casa», anunció a su club de bridge, como si los años de Rosa alimentando a su familia hubieran sido algún tipo de prueba culinaria que habían soportado con paciencia admirable. Margarita y Jaime, ansiosos por alinearse con las preferencias de sus padres, hicieron eco del entusiasmo con comentarios sobre cómo los nuevos menús eran mucho más refinados
y realmente elevados. Solo Samuel, visitando durante un breve descanso de su propia carrera restaurantera, parecía notar algo que faltaba en la nueva dirección culinaria del hogar. Rosa lo atrapó en la cocina tarde una noche, parado frente al refrigerador con una expresión confundida, abriendo y cerrando la puerta como si la comida correcta pudiera materializarse a través de persistencia. «No hay nada que comer», dijo cuando notó a Rosa limpiando mostradores cercanos, y ella entendió exactamente lo que quería decir. Las creaciones elaboradas de Madison podrían satisfacer el hambre, pero no alimentaban la necesidad más profunda de consuelo, de conexión, de la sensación de que alguien se preocupaba lo suficiente por nutrir no solo tu cuerpo, sino tu alma. La cocina, que una vez había olido a hogar, ahora olía a laboratorio, antiséptica y precisa, pero carente de cualquier calor. Rosa se encontró relegada a platillos que podía realizar sin pensar: lavar verduras hasta que sus manos estuvieran crudas del agua fría, fregar ollas después de las presentaciones elaboradas de Madison, organizar inventario con la precisión metódica de alguien cuya experiencia ya no era valorada por su creatividad. Se le permitía preparar comidas simples de personal durante su descanso, pero Madison había dejado claro que las especialidades étnicas de Rosa no eran apropiadas para los paladares refinados de la familia. El insulto final llegó durante la celebración de cumpleaños de Ricardo, cuando Madison preparó un elaborado menú de degustación que mostró su entrenamiento clásico y técnicas contemporáneas. Rosa pasó el día preparando verduras y limpiando equipo, mientras Madison orquestó la actuación de múltiples tiempos, cada platillo presentado con explicaciones detalladas de su inspiración y técnica. Los invitados estuvieron apropiadamente impresionados, ofreciendo el tipo de comentarios sofisticados que Madison claramente ansiaba. Pero Rosa notó lo que los invitados no podían ver: Ricardo empujando comida alrededor de su plato, comiendo educadamente, pero sin entusiasmo. La sonrisa forzada de Elena mientras elogiaba presentaciones que parecían instalaciones de arte, pero sabían a experimentos caros. Las expresiones confundidas de los niños, mientras encontraban sabores familiares disfrazados más allá del reconocimiento en la interpretación de Madison de sus favoritos de la infancia. Después de que se fueron los últimos invitados y Madison se retiró a planear los menús de la siguiente semana, Rosa se encontró sola en la cocina que una vez había comandado, lavando platos que llevaban trazas de comida, que había impresionado pero no satisfecho, que había mostrado técnica, pero comunicado nada sobre amor, cuidado o el simple placer de alimentar bien a la gente. Se dio cuenta de que las presentaciones sofisticadas de Madison no podían reemplazar lo que ella había traído a la mesa de la familia: el entendimiento de que la comida era lenguaje, que cocinar era amor hecho visible, que el mayor cumplido que una comida podía recibir no era elogio, sino la satisfacción silenciosa de platos completamente vacíos. En ese momento, lavando porcelana cara mientras rodeada de equipo que ya no se le permitía usar para nada más creativo que trabajo de preparación básico, Rosa se sintió más invisible de lo que nunca había estado durante sus años de ser dada por sentado. Al menos entonces, su comida había hablado por ella. Había creado conexiones y consuelo incluso cuando sus contribuciones pasaron desapercibidas. Ahora estaba verdaderamente silenciada, su voz reemplazada por alguien que hablaba el idioma que sus empleadores preferían, pero no podía comunicar las cosas que no sabían que estaban perdiendo. El desastre golpeó durante la cena más importante del calendario social de Ricardo, una recaudación de fondos benéfica para el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, que hospedaría a 40 de los filántropos más influyentes de la ciudad, incluyendo magnates tecnológicos cuyas carteras de criptomonedas solas valían cientos de miles de millones, magnates restauranteros cuyos imperios rivalizaban con el propio de Ricardo, y socialites cuya aprobación podría hacer o destruir reputaciones en 1900. La Sociedad de las Lomas. Madison había pasado semanas planeando una vitrina de gastronomía molecular de 7 tiempos diseñada para establecer su reputación entre la élite culinaria de la Ciudad de México y demostrar que el Hogar Calderón había evolucionado más allá de sus limitaciones previas.
La noche comenzó con la precisión característica de Madison, cada tiempo cronometrado para llegar en intervalos perfectamente calculados, cada presentación fotografiada por el coordinador de redes sociales de Elena para documentar la progresión sofisticada de la familia. Rosa observó desde su posición disminuida, relegada a lavar platos y reabastecer artículos de servicio, mientras Madison orquestó su actuación culinaria con la confianza de alguien cuyas credenciales formales nunca habían sido cuestionadas. Los primeros 5 tiempos procedieron sin falla, ganando el tipo de apreciación intelectual que Madison había buscado. Los invitados discutieron las técnicas moleculares con el mismo entusiasmo desapegado que traían a inauguraciones de galerías de arte o catas de vino, apreciando la innovación mientras permanecían emocionalmente inmóviles por la comida misma. Rosa pudo ver la satisfacción en la cara de Madison mientras escuchaba fragmentos de elogio filtrándose del comedor, comentarios sobre técnica extraordinaria y presentación de vanguardia que validaron su decisión de reubicarse de Nueva York. Pero la perfección, Rosa había aprendido durante sus décadas en cocinas profesionales, era una ilusión que podía romperse en un instante. El sexto tiempo, la interpretación de Madison de Ciopino, presentando proteínas marinas controladas con precisión suspendidas en esencia de tomate clarificada, comenzó a mostrar problemas casi inmediatamente. El halibut, cocinado usando la técnica sous vide preferida de Madison, había sido mal cronometrado y emergió gris y gomoso a pesar de la precisión de su equipo. La langosta, importada a costo enorme de Baja California y tratada con nitrógeno líquido para contraste textural, había sido contaminada durante el procesamiento y comenzó a mostrar signos de descomposición que la presentación elaborada de Madison no podía disfrazar. Rosa reconoció las señales antes que Madison: el olor ligeramente descompuesto, la textura incorrecta, la manera en que las proteínas caras respondían al calor de maneras que indicaban que ya no eran seguras de servir. Pero Madison, comprometida con su cronograma y reputación, eligió proceder en lugar de reconocer la falla de su menú cuidadosamente planeado. Emplató el tiempo comprometido con su atención característica al detalle visual, usando pinzas para posicionar microgreens y pipetas para agregar puntos de aceites infundidos que disfrazarían cualquier elemento cuestionable. Dentro de 20 minutos de servir el sexto tiempo, el desastre se volvió innegable. 3 de los invitados más importantes de Ricardo comenzaron a mostrar señales de intoxicación alimentaria, náusea, sudoración, el tipo de angustia inmediata que ninguna cantidad de cortesía social podía ocultar. El magnate tecnológico, cuyas inversiones en blockchain lo habían convertido en una de las voces más influyentes del Valle de México, tuvo que excusarse abruptamente, su cara pálida y manos temblando. La amiga más cercana de Elena, una socialité cuyos endorsos caritativos podían influenciar millones en donaciones, comenzó a sudar visiblemente a pesar del clima perfectamente controlado de la mansión. La atmósfera del cuarto cambió de apreciación sofisticada a pánico, apenas controlado, mientras más invitados comenzaron a experimentar síntomas. Ricardo, observando su reputación social disolverse en tiempo real, comenzó control de daños inmediatamente, llamando a su médico personal y coordinando atención médica mientras trataba de mantener alguna apariencia de hospitalidad. Elena desapareció en modo logístico, manejando transporte para invitados afectados, mientras su coordinador de redes sociales frenéticamente borraba fotografías de la progresión de la noche. Pero Madison, enfrentada con el colapso de su imagen profesional cuidadosamente construida, tomó una decisión que definiría todo lo que siguió. En lugar de aceptar responsabilidad por el desastre culinario que había creado, se volvió hacia Rosa con el cálculo de alguien desesperado por preservar su propia reputación a cualquier costo. «No puedo creer que esto pasara», anunció Madison al personal de cocina, su voz llevando justo lo suficientemente lejos para alcanzar a los pocos invitados restantes que estaban recogiendo sus pertenencias. «Seguí mis recetas exactamente, pero alguien debe haber contaminado los ingredientes durante el trabajo de preparación. Rosa estaba manejando los mariscos temprano y debería haber supervisado más cuidadosamente.
La acusación integrada en su declaración era clara para cualquiera escuchando. La mujer mexicana sin entrenamiento formal había saboteado de alguna manera el menú sofisticado a través de descuido o incompetencia. Rosa, aún parada en la estación de platos con manos cubiertas de espuma, sintió las palabras golpear como golpes físicos. En 15 años de trabajar para la familia Calderón, nunca había servido comida que no fuera segura, nunca había priorizado velocidad sobre calidad, nunca había olvidado la responsabilidad fundamental que venía con alimentar a la gente. Su abuela le había enseñado que cocinar para otros era trabajo sagrado, que cada comida llevaba la posibilidad de nutrición o daño, y que el primer deber de una cocinera era siempre protección. Ricardo, desesperado por una explicación que no lo responsabilizara personalmente por la catástrofe de la noche, se aferró inmediatamente a la implicación de Madison. «Rosa, ¿lavaste apropiadamente los mariscos cuando estabas haciendo trabajo de preparación?», demandó, su voz llevando la autoridad de alguien acostumbrado a que sus preguntas fueran respondidas inmediata y completamente. La presunción en su tono, que Rosa debía ser responsable de cualquier falla en su hogar perfectamente manejado, reveló qué tan fácilmente 15 años de servicio fiel podían borrarse cuando se necesitaba un chivo expiatorio conveniente. «No toqué los mariscos hoy», respondió Rosa silenciosamente, su español cuidadosamente medido a pesar de la emoción amenazando con abrumarla. Chef Madison mantuvo todas las proteínas encerradas en su área de preparación, pero su defensa sonaba débil incluso a sus propios oídos. La palabra de una trabajadora doméstica contra una chef profesionalmente entrenada, cuyas credenciales hablaban más fuerte que la verdad de Rosa. La historia de Madison evolucionó mientras la noche progresó, volviéndose más detallada y dañina con cada repetición. Para cuando el último invitado afectado había sido llevado a casa y los esfuerzos de control de daños de Ricardo estaban completamente comprometidos, Madison había construido una narrativa en la que las prácticas culinarias culturales de Rosa habían contaminado de alguna manera el área de preparación profesional, introduciendo bacterias a través de métodos tradicionales insalubres que habían comprometido el menú sofisticado de la noche. La acusación era tanto racista como profesionalmente devastadora, sugiriendo que la herencia misma de Rosa era de alguna manera incompatible con la seguridad alimentaria, que sus técnicas tradicionales eran inherentemente peligrosas cuando se comparaban con el entrenamiento formal de Madison. Explotaba cada prejuicio que Ricardo y Elena jamás hubieran albergado sobre comida étnica, cada suposición sobre la superioridad de la educación culinaria cara sobre generaciones de conocimiento acumulado. Rosa se quedó en la cocina que había comandado durante 15 años, rodeada de las herramientas de su oficio, observando su reputación desaparecer tan completamente como si Madison la estuviera borrando de una fotografía. El molcajete que su abuela había pasado, suavizado por generaciones de uso cuidadoso, súbitamente apareció insalubre cuando se comparaba con el equipo de acero inoxidable de Madison. El comal de hierro fundido, que Rosa había sazonado durante meses de cuidado paciente, se convirtió en evidencia de métodos de cocina desactualizados en lugar de testimonio de habilidad tradicional. La humillación final llegó cuando Ricardo, su cara aún sonrojada de vergüenza del desastre social de la noche, tomó su decisión con la brutalidad rápida de alguien cortando pérdidas en una inversión fallida. «Rosa, creo que es mejor que empaques tus cosas esta noche», dijo, sin encontrar sus ojos tratando la terminación de 15 años de servicio como si fuera una transacción comercial rutinaria en lugar de la destrucción del sustento y dignidad de una mujer. Se quitó su delantal por última vez en esa cocina, la tela azul descolorida que había protegido su ropa a través de miles de comidas, cientos de celebraciones, incontables mañanas silenciosas cuando había sido la primera persona despierta en la casa y la última en irse por la noche. Sus manos temblaron mientras desató las cuerdas que se habían vuelto tan familiares como su propia ropa, mientras dobló el delantal que había sido su uniforme y su armadura a través de años de servicio invisible. Rosa reunió sus artículos personales. El estuche de cuchillos que contenía herramientas que había seleccionado y cuidado durante décadas, la pequeña colección de especias que guardaba para su propio uso,
la libreta donde había escrito modificaciones de recetas e ideas de menú que nadie vería jamás, y salió de la mansión hacia la noche de la Ciudad de México, llevando nada más que su dignidad herida y el terrible conocimiento de que a veces la verdad era menos poderosa que la conveniencia, que 15 años de servicio fiel podían borrarse en una sola noche cuando la reputación de alguien más requería un sacrificio. El silencio que siguió a la partida de Rosa se asentó sobre la mansión Calderón como neblina rodando desde Xochimilco, al principio apenas perceptible, luego gradualmente penetrante, finalmente convirtiéndose en una presencia ineludible que cambió todo lo que tocó. La casa continuó funcionando con su eficiencia mecánica usual. Madison continuó preparando comidas técnicamente competentes. La familia continuó reuniéndose para desayuno, almuerzo y cena. Pero algo esencial había desaparecido, dejando atrás un eco hueco donde la calidez una vez había existido. Elena fue la primera en notarlo, aunque nunca lo admitiría directamente. Su rutina matutina permaneció sin cambios. Los mismos granos de café caros, las mismas servilletas de algodón egipcio, la misma porcelana de hueso que había pertenecido a su abuela. Pero su desayuno sabía diferente. Los huevos escalfados perfectamente de Madison lograban la textura correcta. Su holandesa mantenía la consistencia apropiada. Su tostada de masa madre estaba cortada a especificaciones precisas. Sin embargo, Elena se encontró empujando comida alrededor de su plato, comiendo mecánicamente mientras navegaba por su teléfono, sintiéndose insatisfecha a pesar de haber consumido nutrición adecuada. Las respuestas de los niños fueron más obvias, pero igualmente no dichas. Margarita, en casa para una visita de fin de semana, se quedó frente al refrigerador con la misma expresión confundida que Samuel había usado semanas antes, abriendo y cerrando la puerta como si la comida correcta pudiera materializarse a través de persistencia. Las obras elaboradas de la última creación de Madison yacían intactas en contenedores de vidrio, visualmente atractivas, pero de alguna manera poco atractivas, careciendo de la calidad misteriosa que había hecho que las obras de Rosa desaparecieran dentro de horas de ser almacenadas. Jaime comenzó a comer fuera más frecuentemente, alegando que su horario ocupado de maestría requería agarrar comidas entre clases y sesiones de estudio. Pero Rosa habría reconocido la verdad, que inconscientemente estaba buscando algo que la cocina sofisticada de Madison no podía proporcionar, algo que tenía que ver con consuelo en lugar de técnica, con satisfacción que fuera más profunda que meramente sabores sofisticados. Las visitas de Samuel a casa se volvieron más cortas y menos frecuentes, sus explicaciones enfocándose en su horario restaurantero demandante, pero sus ojos revelando una verdad diferente. La cocina que había sido su santuario, su aula, su conexión a algo auténtico en una casa llena de actuación, ya no lo recibía con aromas familiares y enseñanza paciente. El dominio de Madison era profesionalmente impresionante, pero emocionalmente estéril, un espacio de trabajo en lugar de un corazón. Ricardo mismo comenzó a exhibir signos de inquietud que no podía identificar completamente. Sus cenas de negocios, una vez vitrinas para el entretenimiento sofisticado de su hogar, se volvieron menos frecuentes mientras se encontraba poniendo excusas para encontrarse en restaurantes en su lugar. El comedor formal de la mansión, que había hospedado incontables noches exitosas bajo la orquestación invisible de Rosa, ahora se sentía incómodo y frío, a pesar de las presentaciones técnicamente superiores de Madison. Las cenas del personal revelaron el cambio más claramente. Donde Rosa había preparado comidas simples, pero satisfactorias que reunían a los empleados del hogar en apreciación genuina, las ofertas del personal de Madison eran reflexiones tardías, ensambladas de ingredientes caros, pero careciendo de cualquier consideración para la gente que las consumiría. El equipo de limpieza comenzó a traer sus propios almuerzos. El personal de jardinería comenzó a comer en el restaurante de comida corrida de la colina. La casa que una vez se había sentido viva con el ritmo de comidas compartidas, cayó en la rutina mecánica de gente que casualmente comía en la misma ubicación, pero ya no compartía nutrición genuina. Pero quizás el cambio más revelador apareció en la atmósfera de la mansión durante horas nocturnas.
La cocina de Rosa había poseído una cualidad que se extendía mucho más allá del comedor. La manera en que los aromas se filtraban por pasillos, creando anticipación para la cena, la manera en que los sonidos de cocina proporcionaban un ritmo de fondo consolador a las actividades diarias de la casa, la manera en que su presencia silenciosa había anclado el clima emocional del hogar. Sin esas conexiones sensoriales, la mansión se sentía más grande y más vacía, sus muebles caros incapaces de compensar por la calidez faltante que una vez la había hecho sentir como un hogar. Madison permaneció ajena al cambio, enfocada en perfeccionar sus técnicas y planear presentaciones cada vez más elaboradas que establecerían su reputación en la escena culinaria competitiva de la Ciudad de México. Interpretó el entusiasmo disminuido de la familia como sofisticación en lugar de decepción, asumiendo que sus respuestas mudas indicaban apreciación demasiado refinada para elogio obvio. Su cuenta de Instagram se llenó de fotografías de sus creaciones, cada una más visualmente impactante que las presentaciones humildes de Rosa jamás habían sido. Sin embargo, ninguna generando la satisfacción genuina que una vez había llenado los espacios comedores de la mansión. El punto de quiebre llegó durante el té navideño anual de Elena, una tradición que se había vuelto legendaria entre su círculo social por su calidez y autenticidad. Durante 15 años, Rosa había preparado para este evento con el cuidado de alguien creando una obra maestra, desarrollando un menú que balanceaba elegancia con consuelo, sofisticación con hospitalidad genuina. Sus tamales se habían convertido en la oferta distintiva de la fiesta. Su receta de chocolate caliente era solicitada por invitados a lo largo del año. Sus galletas navideñas eran tan queridas que las amigas de Elena llamarían en diciembre para confirmar que serían servidas. Madison se acercó al evento con confianza característica, planeando una interpretación contemporánea de sabores navideños tradicionales que mostraría sus técnicas modernistas. Sus tamales fueron deconstruidos, la masa transformada en delicadas galletas cubiertas con proteínas cortadas con precisión. Su chocolate caliente se convirtió en una serie de preparaciones controladas por temperatura, servidas en cristalería grado laboratorio. Sus galletas eran geométricamente perfectas, cada una idéntica a la última, hermosas pero estériles. El té procedió con cortesía social apropiada, invitados ofreciendo cumplidos educados y tomando fotografías para sus propias cuentas de redes sociales. Pero la calidez que había definido años previos estaba ausente, reemplazada por el tipo de apreciación intelectual que se desvanece rápidamente una vez que la novedad inicial se desgasta. Elena se encontró poniendo excusas para elementos del menú que nunca habían requerido explicación cuando Rosa estaba cocinando, trabajando más duro para mantener conversación que una vez había fluido naturalmente alrededor de apreciación compartida por comida genuinamente satisfactoria. Después de que se fue el último invitado, Elena se quedó en su cocina observando a Madison limpiar su equipo modernista con la misma precisión mecánica que traía a cocinar. El espacio se sentía frío y profesional, a pesar de las luces de calentamiento caras que Ricardo había instalado, carente de la cualidad indefinible que una vez había hecho incluso la limpieza sentirse como una continuación de hospitalidad en lugar de meramente trabajo necesario. Esa noche, sola en su recámara mientras Ricardo trabajaba tarde en su oficina de casa, Elena se encontró recordando tés navideños de años pasados. La manera en que los tamales de Rosa habían hecho que los invitados se quedaran más tiempo de lo planeado. La manera en que su chocolate caliente había provocado conversaciones sobre recuerdos de la infancia y tradiciones familiares. La manera en que la gente se había reunido en la cocina para observar a Rosa trabajar, atraídos por algo que no podían nombrar pero reconocían como amor auténtico, hecho visible a través de comida. Por primera vez desde la partida de Rosa, Elena se permitió reconocer lo que habían perdido. No solo una cocinera, sino la persona que había entendido que alimentar a la gente era sobre más que nutrición, más que técnica, más que incluso sabor. Rosa había poseído la habilidad rara de crear conexión a través de comida, de hacer que una casa se sintiera como hogar, de transformar una comida en un recuerdo vale la pena atesorar.
El silencio se asentó más profundo en los huesos de la mansión, mientras el invierno daba paso a la primavera, llevado en cada desayuno eficientemente preparado que satisfacía el hambre sin traer alegría, cada cena técnicamente perfecta que dejaba a los comensales de alguna manera vacíos, a pesar de calorías adecuadas, cada ocasión especial que pasaba sin crear el tipo de recuerdos cálidos que una vez habían definido las reuniones de la familia Calderón. La casa se había vuelto como los restaurantes de Ricardo, impresionante, exitosa, profesionalmente manejada, pero carente de la cualidad indefinible que distinguía mero alimentar de nutrición genuina, tanto del cuerpo como del alma. La verdad emergió como amanecer rompiéndose sobre la bahía de San Francisco, lentamente al principio, luego con claridad súbita e innegable que cambió todo lo que iluminó. Comenzó con una inconsistencia pequeña que Samuel notó durante una de sus raras visitas a casa, un detalle tan menor que cualquiera menos familiar con la historia reciente de la cocina podría haberlo pasado por alto completamente. Samuel había llegado tarde en una noche de jueves, exhausto de un turno doble en el restaurante donde estaba construyendo su propia reputación culinaria. La casa estaba silenciosa. Madison habiendo salido horas antes después de preparar comidas elaboradas que la familia recalentaría individualmente según sus horarios separados. En el refrigerador encontró el arreglo usual de sobras geométricamente perfectas, pero algo más captó su atención. Un contenedor etiquetado con la escritura precisa de Madison que contenía mariscos que claramente predataban la noche de la cena desastrosa de caridad que había destruido la reputación de Rosa. El contenedor tenía conchas de langosta y huesos de pescado de lo que parecían ser ensayos de prueba del infortunado tiempo de Siopino de Madison, fechados una semana completa antes del evento caritativo que había destruido la reputación de Rosa. La experiencia restaurantera de Samuel le había enseñado a leer las señales de descomposición, y estas conchas mostraron evidencia clara de deterioro que las habría hecho inseguras para usar para caldo o cualquier otro propósito culinario mucho antes de la noche que Madison alegó que Rosa había contaminado los ingredientes. El descubrimiento de Samuel lo llevó a una investigación más sistemática de la cocina, examinando áreas que Madison había alegado como su dominio exclusivo durante las semanas que llevaron a la cena. Detrás del equipo caro, en rincones que Rosa nunca habría dejado sin limpiar, pero el entrenamiento formal de Madison había pasado por alto, encontró evidencia adicional, ingredientes vencidos que habían sido usados en preparación, registros de temperatura que mostraron que el almacenamiento de mariscos había sido inadecuadamente mantenido, notas en la escritura de Madison que revelaron su conocimiento de problemas que había elegido ignorar en lugar de posponer su cena vitrina. La imagen que emergió fue devastadora en su claridad. Madison había sabido que los mariscos estaban comprometidos antes de comenzar su preparación, había intentado enmascarar los problemas a través de presentación elaborada y sabores fuertes, y había deliberadamente elegido servir comida que sabía era potencialmente peligrosa, en lugar de admitir falla frente a los invitados influyentes de Ricardo. Cuando las consecuencias inevitables se materializaron, había calculadoramente cambiado la culpa a Rosa, explotando cada prejuicio sobre clase y cultura que haría su acusación creíble para gente que nunca había visto verdaderamente la experiencia de Rosa. Samuel confrontó a Madison la siguiente mañana, presentando la evidencia que había descubierto con la intensidad silenciosa de alguien que había aprendido a controlar la ira a través de disciplina de cocina profesional. La respuesta inicial de Madison fue negación agresiva, luego justificaciones cambiantes que gradualmente revelaron la profundidad de su engaño. Alegó que los ingredientes comprometidos eran responsabilidad de Rosa de monitorear, a pesar de haber explícitamente prohibido a Rosa acceder a sus áreas de preparación. Culpó sistemas de cocina inadecuados que ella misma había instalado y manejado. Finalmente, enfrentada con prueba innegable de su negligencia y deshonestidad, recurrió a la defensa que le había servido desde el principio, que la presencia de Rosa en la cocina había creado de alguna manera una atmósfera de contaminación que hizo imposible la seguridad alimentaria apropiada.
Pero Samuel ya no estaba dispuesto a aceptar explicaciones que requerían que Rosa fuera responsable de las fallas profesionales de Madison. Sus años trabajando en restaurantes de alta gama le habían enseñado a reconocer tanto competencia como su ausencia, y las presentaciones elegantes de Madison ya no podían disfrazar su falta fundamental de entendimiento sobre las responsabilidades que venían con cocinar para otros. Sus credenciales formales, que habían impresionado a sus padres, no significaban nada cuando se comparaban con la maestría genuina de Rosa del oficio. La confrontación escaló cuando Samuel demandó que Madison admitiera públicamente su responsabilidad por el incidente de intoxicación alimentaria y la terminación injusta de Rosa. Madison se rehusó, alegando que su reputación no podía sobrevivir tal admisión, que la escena culinaria competitiva de Ciudad de México destruiría su carrera si reconocía tal falla fundamental de seguridad alimentaria. Su preocupación por su propia supervivencia profesional, en lugar de por la mujer cuya vida había devastado a través de acusaciones falsas, reveló el egoísmo esencial que había impulsado sus acciones desde el principio. Samuel se dio cuenta de que confrontar a Madison privadamente nunca resultaría en justicia para Rosa o reconocimiento de la verdad. Madison tenía demasiado invertido en su versión de eventos, demasiado que perder al admitir su negligencia culinaria y cobardía moral. La única manera de restaurar la reputación de Rosa sería presentar la evidencia a su familia, forzándolos a confrontar su propia complicidad en aceptar mentiras convenientes en lugar de investigar verdades incómodas. Esa noche, Samuel reunió a su familia en el mismo comedor donde la cena caritativa desastrosa de Madison había comenzado, extendiendo la evidencia por la mesa de caoba como exhibiciones en un juicio. Los ingredientes vencidos, los registros de temperatura, las propias notas de Madison reconociendo problemas que había elegido ignorar, todo pintaba una imagen innegable de negligencia profesional y engaño deliberado que había destruido la vida de una mujer inocente para proteger la carrera de una culpable. La respuesta de Ricardo reveló la profundidad de su propia falla moral. Incluso enfrentado con evidencia clara de la responsabilidad de Madison, su primera preocupación fue por la reputación social de la familia, por cómo la revelación de su juicio pobre en contratar y creer a Madison afectaría su posición en los círculos de élite de Ciudad de México. Se preocupó por tener que admitir a sus amigos influyentes que había acusado injustamente a una empleada fiel, sobre las implicaciones para la reputación de calidad e integridad de su imperio restaurantero. La reacción de Elena fue más compleja, mezclando remordimiento genuino con ira defensiva por ser forzada a confrontar sus propios prejuicios. Había aceptado la presentación atractiva de competencia de Madison sobre la habilidad auténtica, pero sin credenciales de Rosa. Había creído acusaciones contra Rosa en parte porque confirmaron sus suposiciones existentes sobre la superioridad de educación formal sobre conocimiento tradicional. Enfrentar la verdad significó reconocer no solo un error de juicio, sino una falla fundamental de carácter que le había permitido participar en destruir a alguien que le había servido fielmente durante 15 años. Margarita y Jaime inicialmente resistieron aceptar la evidencia, su reticencia impulsada en parte por shock genuino, pero principalmente por falta de voluntad para admitir su propia complicidad en la despedida de Rosa. Se habían unido a sus padres en aceptar la versión de Madison de eventos porque era más fácil que cuestionar sus propias suposiciones sobre cuya palabra merecía creencia, cuya experiencia merecía respeto, cuya reputación merecía protección cuando surgían conflictos. Pero la presentación de Samuel fue metódica e innegable, cada pieza de evidencia construyendo hacia una conclusión que se volvió imposible de deflectar o racionalizar. Madison había cometido negligencia profesional, usando ingredientes que sabía estaban comprometidos. Había puesto en peligro la salud de gente inocente a través de su rechazo de reconocer sus errores. Más condenablemente, había deliberadamente destruido la reputación de Rosa a través de acusaciones falsas, diseñadas para proteger su propia carrera, mostrando una insensibilidad que reveló el verdadero contenido de su carácter. La discusión de la familia continuó tarde en la noche, ciclando a través de negación,
ira, negociación y finalmente aceptación reticente de la verdad que ya no podían evitar. Las técnicas sofisticadas y credenciales impresionantes de Madison no podían borrar su falla moral. La dignidad silenciosa y habilidad sin credenciales de Rosa no podía ser disminuida por acusaciones falsas. La justicia que le debían a Rosa no estaba complicada por preguntas de evidencia o interpretación, era simplemente una cuestión de tener el coraje para admitir que habían estado equivocados y la integridad para hacer cualesquiera enmiendas que fueran posibles. La siguiente mañana, Ricardo hizo la llamada que debería haberse hecho meses antes, terminando el empleo de Madison inmediatamente y sin recomendación. Pero esa satisfacción amarga no podía deshacer los meses de humillación que Rosa había soportado, la pérdida de ingresos que la había forzado a encontrar trabajo donde pudiera, el daño a su reputación dentro de la comunidad de trabajadoras domésticas de Ciudad de México que la seguiría independientemente de vindicación eventual. La verdad había emergido, clara e innegable, pero la verdad sola no podía restaurar lo que se había perdido a través de meses de injusticia. La vindicación de Rosa requeriría más que reconocimiento. Requeriría que la familia encontrara el coraje para buscar su perdón y la sabiduría para entender que algunas heridas, aunque pudieran sanar, siempre dejarían cicatrices que servirían como recordatorios de qué tan fácilmente la gente buena podía ser sacrificada para proteger las suposiciones cómodas de aquellos con poder. Encontrar a Rosa resultó más difícil de lo que Ricardo había anticipado. Un recordatorio humillante de qué tan completamente le habían permitido volverse invisible durante sus años de servicio fiel. La agencia de empleo que originalmente los había conectado no tenía información de contacto actual. Rosa nunca había necesitado actualizar sus datos porque nunca había planeado dejar el servicio de la familia Calderón voluntariamente. Su viejo departamento en la colonia Doctores había sido rentado a nuevos inquilinos que nunca habían escuchado de la mujer mexicana silenciosa que había vivido ahí durante más de una década. Samuel se convirtió en el detective de la familia, usando conexiones de su trabajo restaurantero para rastrear a Rosa a través de la red de trabajadoras domésticas y empleados de servicio alimentario de Ciudad de México. La búsqueda tomó semanas, llevándolo a través de una comunidad de gente trabajadora que protegía la privacidad de cada una con la precaución instintiva de aquellos que entendían qué tan fácilmente sus medios de vida podían desaparecer. Finalmente, un cocinero de línea en uno de sus restaurantes proveedores mencionó haber visto a alguien que coincidía con la descripción de Rosa en un centro comunitario en la colonia del Valle, preparando comidas para un programa de nutrición para adultos mayores. El centro comunitario ocupaba una bodega convertida que servía a la población predominantemente latina del barrio con todo, desde clases de inglés hasta servicios de colocación de empleo. Samuel encontró a Rosa en la cocina, usando una redecilla sobre su cabello encaneciéndose y el mismo delantal azul que había usado durante 15 años en la mansión de su familia, preparando cientos de comidas con el mismo cuidado y atención que había prodigado en cenas para 12. Sus manos se movían con la precisión familiar que recordaba de las tardes de la infancia que pasó observándola trabajar, pero su cara llevaba nuevas líneas de agotamiento y preocupación que hablaban de los meses de incertidumbre que había soportado desde ser injustamente terminada. Levantó la vista cuando Samuel entró a la cocina, su expresión ciclando a través de sorpresa, precaución y finalmente resignación. Había desarrollado la distancia protectiva de alguien que había aprendido que incluso encuentros positivos podían llevar a decepción, que la esperanza era un lujo que ya no podía permitirse sin consideración cuidadosa de su costo. «Hola, Samuel», dijo silenciosamente en español. Luego cambió a español para preguntar si su familia necesitaba algo de ella. La pregunta llevó capas de significado, preguntándose si habían venido a pedir recetas que nunca se habían molestado en escribir, a solicitar sus servicios para alguna ocasión especial, a buscar su ayuda ahora que la inadecuación de Madison se había vuelto innegable. Pero nunca su tono sugirió expectativa de disculpa o reconocimiento de la injusticia que había sufrido.
La explicación de Samuel llegó en oraciones interrumpidas por emoción que no había esperado sentir tan poderosamente. Le contó sobre su descubrimiento de la evidencia, sobre confrontar a Madison, sobre la aceptación reticente de su familia, de la verdad que nunca deberían haber necesitado prueba para creer. Rosa escuchó sin interrupción, su cara no revelando nada de lo que sintiera sobre esta vindicación que llegó demasiado tarde para prevenir meses de dificultad y humillación. Cuando Samuel terminó de hablar, Rosa estuvo silenciosa por un largo momento, continuando revolviendo la gran olla de sopa que alimentaría a adultos mayores hambrientos, independientemente de cualquier drama personal que hubiera traído al hijo menor Calderón a su lugar de trabajo actual. Finalmente lo miró con ojos que tenían una tristeza demasiado profunda para la ira. «Sé que no creíste las mentiras», dijo simplemente, «pero saber la verdad no deshace las consecuencias de las mentiras. Perdí mi trabajo, mi casa, mis ahorros tratando de sobrevivir mientras buscaba trabajo. Tuve que mudarme con mi prima María, durmiendo en su sofá porque no podía pagar renta. A mi edad, sin referencias porque tu padre me despidió por algo que no hice. ¿Sabes qué tan difícil es encontrar trabajo decente?». Sus palabras llevaron peso que la crianza privilegiada de Samuel nunca lo había preparado para entender. Había imaginado que descubrir la verdad y confrontar a Madison de alguna manera restauraría la vida de Rosa a lo que había sido antes. Pero Rosa estaba explicando una realidad donde la injusticia tenía consecuencias que se extendían mucho más allá de la reputación. Su despido había creado una cascada de problemas prácticos: ingresos perdidos, inestabilidad de vivienda, relaciones dañadas con otros empleadores potenciales que podrían haber escuchado rumores sobre su supuesta falta de confiabilidad. «Tu padre quiere disculparse», ofreció Samuel, aunque las palabras sonaron inadecuadas incluso para él. «La familia quiere arreglar esto, ofrecerte tu trabajo de regreso, proporcionar referencias para lo que elijas hacer después». Rosa continuó revolviendo su sopa, el ritmo de su cuchara contra la olla marcando tiempo, mientras consideraba las palabras de Samuel. Cuando habló de nuevo, su voz llevó la firmeza de alguien que había pasado meses pensando exactamente en este escenario. «No puedo regresar a trabajar para gente que pudo creer tales cosas sobre mí después de 15 años», dijo. «No porque guarde rencores, sino porque no puedo confiar en que me vean claramente la próxima vez que alguien necesite un chivo expiatorio. Tus padres creyeron a Madison porque se veía como lo que pensaban que la competencia debería verse. Creyeron sus acusaciones porque encajaban con suposiciones que tenían sobre gente como yo. Las disculpas no cambian el tipo de gente que son». Samuel sintió la justicia de su respuesta como agua fría, reconociendo verdades sobre su familia que había sido reticente a reconocer incluso para sí mismo. La voluntad de sus padres de creer lo peor sobre Rosa no había emergido de la nada. Había crecido de años de prejuicios sutiles, despidos casuales, la falta de respeto diaria que los había entrenado para verla como menos creíble, menos valiosa, más desechable que alguien con las credenciales y presentación de Madison. «Pero sí quiero agradecer a tu padre por una cosa», continuó Rosa, sorprendiendo a Samuel con un cambio inesperado en su tono. «Ser despedida me forzó a dejar una situación que debería haber dejado hace años. Estaba cómoda ahí, aunque no era feliz. Estaba sobreviviendo, aunque no estaba prosperando. A veces toma perder lo que pensabas que querías para descubrir lo que realmente necesitas». Gesticuló alrededor de la cocina del centro comunitario con orgullo genuino. «Aquí, cocino para gente que aprecia lo que hago, que entiende que alimentar a otros es honor, no servicio. Gano menos dinero, pero hago una diferencia. Alimento a gente que tiene hambre, no gente que está aburrida con su abundancia». Samuel miró alrededor de la cocina humilde, notando el equipo de segunda mano y superficies desgastadas que Rosa había logrado hacer cálidas y acogedoras de alguna manera. A pesar de sus recursos modestos, el espacio se sentía vivo de una manera que la cocina cara de su familia nunca había logrado, lleno de actividad con propósito y apreciación genuina en lugar de mera función. «¿Considerarías verlos?», preguntó Samuel finalmente. No para aceptar su disculpa o para hacerlos sentir mejor sobre lo que hicieron, sino para ayudarlos a entender lo que te costaron.
para ayudarlos a verte como la persona que siempre has sido en lugar de la ficción conveniente que crearon para hacer sus errores más cómodos? Rosa estuvo silenciosa por otro largo momento, su atención aparentemente enfocada enteramente en sazonar la sopa al nivel preciso de sabor que años de experiencia le habían enseñado a lograr sin probar. Pero Samuel reconoció la concentración como espacio de pensamiento, la misma expresión que había usado cuando era un niño haciendo preguntas que merecían respuestas reflexivas en lugar de rápidas. Los veré, acordó finalmente. Pero aquí, en mi cocina, donde puedan ver lo que elegí hacer después de que me tiraron a la basura. Si quieren disculparse, pueden hacerlo mientras continúo haciendo trabajo que importa, mientras alimento a gente que necesita ser alimentada en lugar de gente que necesita ser impresionada. Samuel asintió, entendiendo que Rosa estaba ofreciendo a su familia algo que no merecían, no perdón, sino la oportunidad de presenciar su dignidad, su resistencia, su rechazo a ser disminuida por su falla de verla claramente. La reunión ocurriría en sus términos, en su espacio, donde su valor sería obvio incluso para gente que había pasado 15 años aprendiendo cómo pasarlo por alto. La reunión no restauraría lo que se había perdido, pero podría proporcionar algo casi tan valioso, la oportunidad para Rosa de ser vista, realmente vista, por gente que la había mirado cada día durante 15 años sin reconocer jamás lo que estaban mirando. Y quizás, pensó Samuel, ese reconocimiento valdría más que cualquier disculpa que pudieran ofrecer, cualquier restitución que pudieran proporcionar, cualquier explicación que pudieran intentar por haber fallado tan completamente en la tarea humana simple de ver el valor en alguien que había devotado su vida a cuidarlos. La reunión tuvo lugar en una tarde de jueves, cuando la cocina del centro comunitario zumbaba con actividad con propósito, voluntarios picando verduras para comidas nocturnas, Rosa orquestando múltiples platillos simultáneamente, adultos mayores comenzando a llegar para el programa de almuerzo que traía dignidad y nutrición a aquellos que de otra manera podrían comer solos o pasar hambre. Ricardo y Elena llegaron en su Tesla, su ropa cara e incomodidad obvia, marcándolos inmediatamente como forasteros en un espacio donde la autenticidad importaba más que la presentación. Rosa los saludó con formalidad educada, su manera ni hostil ni acogedora, sino profesionalmente cortés en la forma que había perfeccionado a través de años de servir a gente que nunca se había molestado en aprender cómo tratarla con respeto genuino. Llevaba el mismo delantal azul que había sido su uniforme en su mansión, pero ahora llevaba los aromas de comidas preparadas para apreciación en lugar de obligación, sabores que hablaban de amor en lugar de mero sustento. «Gracias por acceder a vernos», comenzó Ricardo, la confianza de su empresario vacilando en este ambiente donde su riqueza e influencia no llevaban peso. Había preparado comentarios durante el viaje, disculpas elaboradas con la misma precisión que traía a las presentaciones comerciales, pero enfrentar a Rosa en su dominio elegido hizo que sus palabras cuidadosamente ensayadas sonaran huecas e inadecuadas. Rosa asintió reconociendo, pero continuó su trabajo, sus manos amasando masa para los tamales de la tarde con movimientos tan practicados que parecían automáticos. El ritmo de su labor proporcionó un contrapunto a la conversación, un recordatorio de que su vida había continuado más allá de la crisis que su familia había creado, que había reconstruido su propósito y dignidad sin esperar su reconocimiento o aprobación. Elena se quedó torpemente junto a su esposo, claramente incómoda en los alrededores humildes, pero haciendo un esfuerzo por apreciar la eficiencia y calidez que Rosa había creado en este espacio simple. La cocina del centro comunitario no poseía nada del equipo caro de la mansión Calderón, pero funcionó con una armonía y propósito que su configuración elaborada nunca había logrado, animada por el entendimiento de Rosa de cocinar como servicio en lugar de actuación. Descubrimos evidencia de que Madison fue responsable del envenenamiento alimentario, anunció Ricardo, produciendo documentación como si estuviera presentando una propuesta comercial en lugar de reconocer falla personal devastadora. Sabemos ahora que fuiste injustamente acusada, que cometimos un error terrible en nuestro juicio. Rosa aceptó los papeles pero no los examinó, poniéndolos a un lado con no más ceremonia
de la que daría a un recibo de supermercado. Ya sabía que era inocente, respondió pragmáticamente. Nunca necesité prueba de lo que no había hecho. La pregunta era si alguna vez se preocuparían lo suficiente por descubrir la verdad. Su respuesta llevó poder silencioso que dejó sin palabras a Ricardo. Había esperado gratitud por su investigación, apreciación por su voluntad de confrontar hechos incómodos, algún reconocimiento de que la vindicación era significativa independientemente de cuánto había tardado en llegar. Pero Rosa estaba explicando que la verdad nunca había sido el problema. El problema había sido su falla de confiar en 15 años de integridad demostrada sobre las acusaciones convenientes de una extraña cuyas credenciales apelaron a sus prejuicios. Samuel, que había acompañado a sus padres como tanto traductor como apoyo moral, observó a su padre luchar con la realización de que la vindicación no era perdón, que la prueba de inocencia no borraba las consecuencias de haber sido presumida culpable. La aceptación calmada de Rosa, de su reconocimiento tardío de alguna manera, hizo que su falla pareciera incluso más profunda de lo que acusaciones enojadas habrían logrado. «Queremos arreglar esto», interrumpió Elena, su voz llevando la atención de alguien no acostumbrada a ocupar la posición de suplicante. «Nos gustaría ofrecerte tu posición de regreso, con un aumento, con mejores condiciones de trabajo. Nos damos cuenta ahora de qué tan valiosa eras para nuestra familia, cuánto perdimos cuando te dejamos ir». Rosa sonrió por primera vez durante la conversación, pero no fue una expresión feliz. «Quieren hacerse sentir mejor», corrigió gentilmente. «Quieren restaurar su comodidad poniendo las cosas de regreso como estaban, pretendiendo que los últimos meses fueron solo un error temporal en lugar de una revelación de quiénes realmente son». Gesticuló alrededor de la cocina del centro comunitario, donde voluntarios de varias edades trabajaban junto a ella, donde adultos mayores se reunían en anticipación de comidas preparadas con consideración para sus necesidades de salud y preferencias culturales, donde cocinar era tratado como servicio comunitario esencial en lugar de trabajo doméstico invisible. «No puedo regresar a ser la persona que hizo a su familia cómoda mientras permanecía invisible yo misma», continuó Rosa. «Soy demasiado vieja para pretender que 15 años de ser dada por sentado fue realmente apreciación, que falta de respeto casual fue realmente bondad, que ser despedida por algo que no hice fue realmente solo un malentendido lamentable». Los instintos empresariales de Ricardo lo incitaron a negociar, a aumentar la oferta hasta que se volviera irresistible. «Podríamos duplicar tu salario», sugirió desesperadamente. «Podríamos proporcionar beneficios completos, tiempo de vacaciones, reconocimiento por todo lo que contribuiste a nuestro hogar. Podríamos darte referencias que abrirían puertas donde sea que quisieras trabajar». Pero Rosa ya estaba negando con la cabeza, no con ira, sino con la firmeza paciente de alguien que había pensado estas posibilidades durante largas noches cuando la incertidumbre sobre su futuro la había mantenido despierta. «El dinero no puede comprar de regreso la confianza», explicó. «Los beneficios no pueden restaurar dignidad. Las referencias no pueden deshacer los meses que pasé preguntándome si alguien creería en mi integridad de nuevo». En su lugar, continuó trabajando, sus manos dando forma a masa en círculos perfectos que se convertirían en recipientes para rellenos que combinaban sabores tradicionales con requerimientos nutricionales para los adultos mayores que dependían de sus comidas. Los tamales que estaba preparando eran más simples que las versiones elaboradas que había hecho para cenas Calderón, pero llevaban más significado porque alimentaban necesidad genuina en lugar de obligación social. «Pero no guardo rencores», agregó Rosa, sorprendiéndolos con la gracia que la había sostenido a través de años de servicio no reconocido. «Entiendo que la gente comete errores, que el miedo puede hacernos crueles, que a veces lastimamos a otros sin intentar causar daño. Los perdono, no porque merezcan perdón, sino porque cargar ira me haría más pequeña de lo que elijo ser». Su perdón golpeó más duro que cualquier acusación podría haber hecho, revelando la profundidad del carácter que sus suposiciones habían prevenido que reconocieran durante sus años de servicio fiel. Rosa estaba demostrando la fuerza que tomaba responder a injusticia con dignidad, elegir gracia sobre resentimiento,
ofrecer redención a gente que había fallado en ofrecerle respeto básico. Elena comenzó a llorar silenciosamente, finalmente entendiendo la magnitud de lo que habían perdido cuando eligieron creer mentiras cómodas en lugar de investigar verdades incómodas. No solo una cocinera, sino una persona de carácter extraordinario que había nutrido a su familia con más que comida, que había proporcionado estabilidad y cuidado y sabiduría silenciosa que su riqueza nunca podría reemplazar. Samuel se adelantó, su voz espesa con emoción que había estado conteniendo a través de la confrontación con la falla moral de su familia. «¿Qué podemos hacer?», preguntó. «No para arreglar esto, porque no podemos deshacer lo que te hicimos, sino para honrar lo que nos enseñaste, para asegurar que tu ejemplo signifique algo». Rosa consideró su pregunta mientras agregaba sazón a su masa, probando y ajustando con la precisión de alguien cuyo paladar había sido educado a través de décadas de práctica paciente. Cuando respondió, su sugerencia reveló tanto sabiduría práctica como espíritu generoso. «Apoyen este lugar», dijo simplemente. «Este centro comunitario alimenta a gente que tiene hambre, enseña a gente que quiere aprender, proporciona servicios para gente que no puede pagar. Su familia tiene recursos que podrían hacer una diferencia real aquí. Podrían ayudarnos a servir más gente. Podrían convertir su culpa en algo útil». La propuesta les ofreció exactamente lo que necesitaban, una manera de transformar su remordimiento en acción positiva, de honrar el carácter de Rosa apoyando trabajo que le importaba. No castigo disfrazado como caridad, sino oportunidad genuina de contribuir a algo más grande que su propia comodidad, para alinear sus acciones con los valores que Rosa había demostrado en lugar de los prejuicios que habían revelado. Ricardo asintió inmediatamente, ya calculando el apoyo financiero que podrían proporcionar, las conexiones que podrían hacer disponibles, las maneras en que su éxito comercial podría servir la misión elegida de Rosa. Elena comenzó a hacer preguntas prácticas sobre las necesidades del centro, sus habilidades organizacionales, encontrando propósito en apoyar trabajo que alimentaba almas así como cuerpos. Pero Rosa tenía una lección final que ofrecer, entregada con la misma autoridad silenciosa que había traído a enseñar a Samuel sobre cocinar durante sus años adolescentes. Recuerden que todos los que les sirven son personas con dignidad, con habilidades, con historias, vale la pena conocer. Recuerden que la gente que los alimenta, que limpia para ustedes, que los cuida, no son invisibles solo porque les pagan para ser útiles. Le entregó a Elena un tamal fresco, aún caliente del vaporador, preparado con el mismo cuidado que Rosa había traído a miles de comidas en su mansión, pero ahora ofrecido como regalo en lugar de obligación. «Prueba esto», sugirió. «Realmente pruébalo. No para juzgar si es lo suficientemente sofisticado para sus cenas, sino para entender lo que significa cocinar con amor». Elena mordió el tamal, su cara cambiando mientras experimentaba sabores que había comido cientos de veces sin verdaderamente probar. La masa, perfectamente sazonada y texturizada, el relleno brillante con chiles y comino, y el tipo de profundidad que vino de permitir que el tiempo trabajara su magia lenta, la hoja de maíz que había impartido dulzura sutil durante el vaporizado. Durante 15 años, Rosa había estado preparando comida exactamente así de buena, y Elena la estaba probando claramente por primera vez. Las lágrimas vinieron más fuerte ahora, dolor por todas las comidas que había consumido sin apreciación, todas las oportunidades que había perdido de reconocer el arte de Rosa, todos los momentos cuando simple gratitud podría haber transformado transacción empleador-empleada en conexión humana. Estaba probando no solo la cocina de Rosa, sino su propia ceguera, entendiendo finalmente lo que habían perdido cuando eligieron prejuicios cómodos sobre verdad incómoda. La reunión terminó silenciosamente, sin reconciliación dramática o promesas que no podían mantenerse, pero con algo más valioso, reconocimiento genuino que trascendió disculpa. Rosa había sido vista, finalmente y completamente, por gente que la había mirado cada día durante 15 años sin reconocer su valor. Ese reconocimiento no podía deshacer la injusticia, pero podía honrar su dignidad y transformar su entendimiento de lo que significaba servir a otros con integridad.
Mientras se preparaban para irse, Samuel se quedó atrás por un momento, queriendo expresar gratitud que fuera más allá de la disculpa colectiva de su familia. «Gracias», dijo simplemente, «no solo por perdonarnos, sino por enseñarme lo que cocinar realmente significa, lo que servicio realmente significa, cómo se ve realmente la dignidad». Rosa sonrió, esta vez con calidez genuina. «Cocina con tu corazón, mijo», respondió usando el cariñoso que siempre había venido naturalmente, a pesar de los límites formales que sus circunstancias habían impuesto. «Alimenta a la gente porque los amas, no porque te pagan. Esa es la única lección que importa». Samuel asintió, llevando esas palabras de regreso a su propia cocina restaurantera, donde pasaría el resto de su carrera tratando de vivir a la altura del ejemplo que Rosa había establecido, tratando de honrar a la maestra que le había mostrado que la forma más alta de cocinar era amor hecho visible a través de servicio paciente, hábil y generoso a otros. 2 años pasaron como estaciones cambiando sobre el Valle de México, trayendo transformación que creció silenciosamente de semillas plantadas durante esa reunión humilde en la cocina del centro comunitario. La vida de Rosa floreció de maneras que nunca podría haber imaginado durante sus años de servicio invisible, expandiéndose más allá de los límites que otros habían puesto para sus posibilidades hacia reconocimiento que honró tanto su herencia como sus dones extraordinarios. El centro comunitario se convirtió en un faro en la colonia del Valle, sus programas expandiéndose con el apoyo generoso que Ricardo y Elena proporcionaron no como penitencia, sino como inversión en su entendimiento evolutivo de lo que la riqueza debería lograr. La cocina de Rosa creció de un espacio simple de preparación de comidas a un centro de entrenamiento culinario, donde mujeres inmigrantes aprendían habilidades que podrían mantener a sus familias, donde recetas tradicionales fueron preservadas y pasadas, donde la comida se convirtió en puente, conectando culturas y generaciones. Samuel mantuvo su promesa de cocinar con corazón, construyendo su reputación en la escena restaurantera competitiva de Ciudad de México, mientras nunca olvidó las lecciones que Rosa le había enseñado sobre la diferencia entre alimentar y nutrir. Su restaurante, cuando finalmente lo abrió, presentó una pared dedicada a cocineras caseras que habían influenciado chefs profesionales. La fotografía de Rosa tenía el lugar de honor, acompañada por una placa que decía «A las maestras que cocinan con amor», en español. Pero el reconocimiento más significativo vino de una fuente inesperada. Una escritora gastronómica para Excelsior, investigando una historia sobre cocineras caseras influyentes en los hogares privados de la ciudad, había encontrado múltiples referencias a las habilidades legendarias de Rosa de trabajadores restauranteros que recordaban comidas que había preparado para ocasiones especiales, de personal de catering que había tratado sin éxito de replicar sus técnicas, de familias que aún medían otras cocineras contra estándares que había establecido durante sus años de excelencia invisible. El artículo resultante, titulado «Las maestras ocultas, honrando a las mujeres inmigrantes que formaron el paladar de nuestra ciudad», presentó prominentemente a Rosa junto a otras cocineras domésticas cuya influencia se había extendido mucho más allá de su reconocimiento oficial. La pieza describió sus 15 años de servicio a una de las familias más prominentes de Ciudad de México, su terminación injusta y vindicación eventual, su trabajo actual en el centro comunitario y su papel en preservar y compartir tradiciones culinarias que de otra manera podrían perderse por asimilación y cambio generacional. La atención trajo oportunidades a Rosa que nunca había buscado, pero abrazó con gracia característica. Food Network la invitó a competir en un show celebrando cocineras caseras, donde sus técnicas tradicionales y entendimiento intuitivo de relaciones de sabor impresionaron jueces y televidentes por igual. No ganó la competencia, pero sus apariciones generaron suficiente interés para llevar a un contrato de libro de cocina que documentaría sus recetas junto a las historias de las mujeres que las habían pasado a través de generaciones. Cocinando desde el corazón, recetas y memorias de una cocina mexicana, se convirtió en más que un libro de cocina, se convirtió en una celebración de cultura inmigrante, un reconocimiento de la experiencia que existía fuera de educación culinaria formal,
un reconocimiento de que las mujeres que habían alimentado a las familias de México durante generaciones merecían tener sus contribuciones registradas y honradas. Las recetas de Rosa fueron presentadas junto a fotografías de la cocina de su abuela en Xochimilco, historias de celebraciones familiares que habían formado su entendimiento de comida como amor, reflexiones sobre la dignidad que viene de servir a otros con habilidad y espíritu generoso. El éxito del libro de cocina llevó a otros reconocimientos que Rosa aceptó con gratitud divertida. La Fundación James Beard la honró con un premio de logro de por vida reconociendo sus contribuciones a preservar tradiciones culinarias mexicanas y mentorear jóvenes cocineros. La jefa de gobierno de Ciudad de México proclamó un día en su honor, celebrando no solo sus logros individuales, sino las contribuciones de todas las mujeres inmigrantes que habían enriquecido la cultura alimentaria de la ciudad a través de sus habilidades y dedicación. Pero quizás el reconocimiento que más significó para Rosa vino de una fuente inesperada. Margarita Calderón, ahora dirigiendo una división del imperio restaurantero de su padre, quien se contactó para solicitar la consultoría de Rosa en un nuevo concepto que honraría técnicas tradicionales de cocina mexicana, mientras proporcionaba salarios dignos y reconocimiento para las mujeres inmigrantes que poseían estas habilidades. El proyecto se convirtió en Cocina de la Abuela, un colectivo restaurantero donde cocineras caseras experimentadas como Rosa podían compartir su experiencia mientras construían sus propios negocios, donde recetas tradicionales podían ser presentadas con el respeto que merecían, donde clientes podían entender que no solo estaban consumiendo comida, sino participando en preservación cultural y reconocimiento. Rosa acordó servir como directora culinaria del proyecto, reuniendo mujeres cuyas habilidades habían sido desarrolladas en cocinas de casa, pero cuyo conocimiento rivalizó con el de cualquier chef profesionalmente entrenado. El colectivo se convirtió en un modelo de cómo podía valorarse y compensarse justamente el conocimiento alimentario tradicional, cómo mujeres inmigrantes podían transicionar de trabajo doméstico invisible a liderazgo culinario reconocido. En la noche de la gran inauguración de Cocina de la Abuela, Rosa se quedó en el comedor que zumbaba con conversación apreciativa sobre sabores que contaban historias, técnicas que honraban herencia, comida que satisfacía almas, así como estómagos. Samuel estaba ahí, orgulloso de la maestra que había formado su entendimiento de lo que la cocina podía lograr. Ricardo y Elena estaban ahí también, ya no empleadores, sino partidarios que habían aprendido a reconocer valor que fuera más allá de su visión inicial estrecha. El menú presentó platillos que Rosa había perfeccionado durante sus años de servicio invisible, el mole que requería 3 días de preparación paciente, los tamales que llevaban 4 generaciones de sabiduría acumulada, el simple arroz y frijoles que se volvieron extraordinarios a través de entendimiento y cuidado. Pero ahora estos platillos fueron presentados con crédito completo a sus creadores, con historias que honraron a las mujeres que habían preservado estas tradiciones, con precios que reconocieron la habilidad requerida para lograr tal profundidad y complejidad de sabor. Mientras Rosa observó a comensales saborear comida que había preparado para reconocimiento en lugar de invisibilidad, reflexionó sobre el viaje que la había traído a este momento. El dolor de ser injustamente acusada había sido real. Los meses de incertidumbre y dificultad financiera habían probado su resistencia de maneras que no le desearía a nadie. Pero esa crisis también la había liberado de aceptar menos de lo que merecía. La había forzado a descubrir posibilidades que había estado demasiado cómoda para perseguir. La había llevado ultimadamente a reconocimiento que honró su herencia, mientras creaba oportunidades para otras mujeres como ella. Una mujer joven se acercó a la mesa de Rosa, presentándose como una estudiante de escuela culinaria que quería agradecerle por demostrar que la experiencia venía en muchas formas, que la educación formal no era el único camino a la maestría, que el conocimiento tradicional merecía respeto y preservación. Rosa sonrió e invitó a la estudiante a visitar la cocina del centro comunitario, a aprender técnicas que no podían enseñarse en aulas, a entender que la forma más alta de cocinar era servicio a otros. La noche concluyó con brindis,
reconociendo las contribuciones de Rosa no solo a la cocina, sino a expandir entendimiento de cómo se veía la experiencia, qué significaba la dignidad, qué requería el reconocimiento. Samuel alzó su copa con palabras que capturaron algo esencial sobre la maestra que había formado su entendimiento, tanto de cocinar como de carácter. Por Rosa Martínez, quien me enseñó que alimentar a la gente no trata solo de satisfacer el hambre, sino de crear conexiones, preservar cultura y demostrar que el amor es el ingrediente más importante en cualquier receta. Rosa aceptó el reconocimiento con gratitud silenciosa, entendiendo que su éxito individual era significativo solo si creaba oportunidades para otros, solo si desafió suposiciones sobre cuyo conocimiento merecía respeto, cuyas contribuciones merecían reconocimiento, cuya dignidad merecía reconocimiento. Había sido invisible durante tanto tiempo que ser vista se sentía como un milagro, pero sabía que el verdadero éxito se mediría por si otras mujeres invisibles podían seguir su camino de sombras hacia luz. Más tarde esa noche, sola en su pequeño departamento que ahora podía pagar sin compartir, Rosa llamó a su hermana en Oaxaca para compartir noticias del éxito del restaurante. Describió platillos que su abuela reconocería, técnicas que su bisabuela había enseñado, sabores que llevaron tradiciones que de otra manera podrían olvidarse. Prometió enviar dinero para ayudar a su sobrino a terminar la escuela, traer a su hermana a visitar Ciudad de México, asegurar que el éxito significara oportunidad para miembros de familia que la habían apoyado durante tiempos difíciles. Antes de dormir, Rosa tocó el molcajete que aún se sentaba en su mostrador de cocina, suavizado por generaciones de mujeres que habían entendido que moler especias era tanto necesidad práctica como preservación cultural. Mañana regresaría al trabajo que honraba sus habilidades, que la compensaba justamente, que reconocía su experiencia mientras le permitía compartir conocimiento con cocineras más jóvenes que podían llevar tradiciones adelante hacia el futuro. La niña que había aprendido a cocinar observando las manos de su abuela se había convertido en una mujer cuyas propias manos crearon oportunidades para otros, cuya resistencia había transformado crisis personal en beneficio comunitario, cuya dignidad había sobrevivido injusticia para modelar cómo se veía la fuerza cuando se sazonaba con gracia y gratitud. Rosa había encontrado su camino de invisibilidad a reconocimiento, de servicio que disminuía a trabajo que celebraba, de sobrevivir a prosperar de maneras que honraron tanto su herencia como sus dones extraordinarios. ¿Y tú? ¿Alguna vez has cocinado para alguien que nunca dijo gracias, que descartó tus esfuerzos como ordinarios mientras saboreaba cada bocado? ¿Alguna vez has vertido tu corazón en alimentar a otros, solo para que tus contribuciones fueran tratadas como invisibles, tus habilidades dadas por sentado, tu dedicación asumida en lugar de reconocida? La historia de Rosa nos recuerda que las mujeres que nos nutren, en cocinas restauranteras y hogares familiares, en cafeterías escolares y centros comunitarios, en los incontables lugares donde la comida es preparada con cuidado, merecen reconocimiento que vaya más allá del pago, respeto que honre su experiencia, gratitud que reconozca el amor que ponen en cada comida que crean. Cuéntame en los comentarios sobre las cocineras en tu vida que te han alimentado con más que comida, que te han mostrado cómo sabe el amor, que han creado recuerdos a través de comidas que satisficieron tu alma, así como tu cuerpo. Si esta historia tocó tu corazón, por favor compártela para que el mensaje de Rosa pueda alcanzar otras mujeres que cocinan con sus corazones, que sirven con dignidad, que merecen ser vistas por las artistas y maestras y nutritoras que siempre han sido. Suscríbete para escuchar más historias que honran a los héroes no reconocidos en nuestras cocinas, las manos invisibles que nos alimentan, los corazones generosos que entienden que cocinar es la manera más honesta de decir «te amo». Para más narrativas conmovedoras que celebran resistencia, dignidad y el poder de ser verdaderamente visto, haz clic en el enlace del podcast. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional. Hasta nuestra próxima historia. Recuerda que cada comida preparada with amor es un regalo vale la pena reconocer. Cada cocinera que nutre a otros merece reconocimiento.
y cada persona que alguna vez se ha sentido invisible por el amor que da a través de comida es digna de ser celebrada.